hoy día titulé a esta palabra: Dios nos vendrá a buscar. ¿Cuántos anhelan? ¿Cuántos dicen en su corazón: Maranata? Maranata. Puedes decirle al Señor ahí: Maranata, Jesús. Maranata. Qué importante, hermanos queridos, entender que Dios vendrá a buscar a su novia. Dios vendrá a buscar su iglesia. Esa es su promesa. Estamos en tiempos donde la iglesia no puede estar dormida. Tenemos que estar muy atentos a lo que Dios quiere en este tiempo para cada uno de nosotros. Y también lo que Dios quiere como iglesia. No podemos mirar para otro lado, estar, voy a usar una palabra fea, paviando, en el sentido de que tenemos que estar apercibidos, viendo los tiempos, lo que nos toca, viendo un poco el mensaje de la atalaya que nos habla. Y el Señor dice: prepárense, porque pronto volveré por mi iglesia, por la novia. Y estoy convencido, y creo que para nosotros como hijos de Dios, este debe ser nuestro anhelo, este debe ser nuestro mayor deseo: que Cristo vuelva, que nosotros también vamos a casa, pero mientras Él no venga, nosotros seguimos ahí haciendo su obra, para que muchos otros también vamos juntos por la eternidad. Y quiero comenzar leyendo, yo no me puse de acuerdo con Samuel, la palabra que él leyó, pero quiero que leamos ahí Apocalipsis, capítulo 19, versículo del 7 al 8. Dice: alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. Dios la ha vestido de lino fino, limpio y brillante. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. Amén. Cuando nosotros leemos palabras del Apocalipsis, en general son palabras proféticas, palabras que quizás no están cumplidas 100%, pero que se cumplirán. Y cuando nosotros vemos el resultado final de la iglesia, es una iglesia lista, es una iglesia santa, una iglesia que está preparada para recibir al novio, una iglesia que sus vestiduras están limpias, su traje está planchadito, su vestido está limpio. Y lo que nos toca a nosotros es poder ir dando los aportes, porque ¿quién es la iglesia? ¿O qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué es la iglesia? ¿Cierto? Soy yo, pero lo que hace la iglesia es que cada uno de nosotros formamos la iglesia de Cristo, no este gimnasio, no un lugar, porque podríamos estar reunidos en una plaza, en un colegio, donde sea, y ahí está la iglesia. Entonces le puedes decir al que está al lado tuyo: somos la iglesia de Cristo. Vamos, dile: somos la iglesia. Proclámale Pero además de la iglesia, la Biblia dice que somos la novia de Cristo. ¿Le quieres decir al que está atrás tuyo? Somos la novia de Cristo. Qué privilegio ser la novia de Cristo. Así que, queridos hermanos, debemos entender que si esta es el resultado final de la iglesia, la única forma de que el Padre sea glorificado aquí en la tierra es mediante su Hijo. Por eso Cristo nos vino a revelar el Padre. Gracias. Cristo nos vino a revelar al Padre. Y quiero decirles que para que el Padre sea glorificado aquí en la tierra es a través de Cristo.
Pero para que Cristo, el Hijo, sea glorificado aquí en la tierra, adivinen por quién tiene que ser glorificado. Por la iglesia. La iglesia es la que glorifica aquí en la tierra a Cristo. Por eso surgió la iglesia. Por eso existe la iglesia. Y la iglesia, por medio de la santidad, por medio de la unidad, el mundo va a ser impactado. El mundo va a conocer al Hijo porque la iglesia es santa y porque la iglesia está unida. Dice amén. Se congelaron los amenes. Pero esto es así. No hay otra forma de que Jesucristo sea glorificado si no es a través de la iglesia. No puede haber otra forma. Y por eso una iglesia santa, una iglesia unida, es la que va a llevar gloria a Dios. Estos últimos tiempos, donde usted cree que va a haber un avivamiento, usted anhela un avivamiento del Señor, donde sean transformadas las familias, las vidas, pero también nuestra sociedad. Que vengan una transformación como la que hubo en Nínive, donde desde el rey hasta el más pequeño fueron compungidos, arrepentidos. ¿Usted cree y quiere ese avivamiento? Yo no solo lo quiero, yo lo creo. Pero le tengo que decir algo. Ese avivamiento no viene por caudillos, no viene por personas individuales. Viene por la iglesia, por la manifestación del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros no podemos olvidar y entender que la iglesia nació y nace y crece y Dios la va edificando, como dice la Escritura, que Jesucristo es el que edifica su iglesia y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Sabe por qué? Porque en la manera que la iglesia crece, la iglesia es santa, el mundo va a creer. Por eso, hermanos, yo siempre digo esto: no podemos amar al novio sin amar la novia. Y quizás hoy día existe mucha gente que se autodenomina yo y Dios. Yo no necesito intermediarios. Yo no necesito congregarme. Yo puedo yo y Dios, porque Dios vino a rescatarme, a restaurarme. Entonces no me exijan congregarme, no me exijan ir a una iglesia en casa, no me exijan, porque yo y Dios puedo. Bueno, la verdad es que esa es una media verdad. Porque es cierto, hermanos, que nuestra relación con Dios es una relación personal. Pero esa relación personal no se manifiesta hasta que nosotros no la hagamos comunitaria. Por eso los que dicen yo amo a Dios pero a la iglesia no, están diciendo yo amo al novio pero a la novia no. Yo amo la cabeza pero no amo su cuerpo. Es ilógico. Es totalmente antibíblico, demoníaco, no sé cómo decirlo. Personas que dicen que no creen en la iglesia, que no creen en el cuerpo de Cristo, que no creen en los ministerios, que no creen en los pastores, que hablan peste de los pastores. Por eso nosotros nos debemos cuidar. Es cierto que todavía la iglesia no es esa iglesia de Apocalipsis. ¿Es verdad o no? Es cierto que todavía nos falta quizás que nos planchen el vestido bien, que nos limpien bien. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad que todavía hay hermanos, pastores y gente que a veces no damos el ancho. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, pero no por eso yo puedo decir no creo en la iglesia, no creo en el cuerpo de Cristo, yo y Dios.
Porque eso al final es como hacernos autogoles. Porque Dios sí va a cumplir su palabra. Le puede decir al que está al lado suyo, Dios cumplirá su palabra. Y Dios, hermanos, cuando piensa en la iglesia, Él sabe que nos falta. Él sabe que todavía quizás somos esa novia que cojea, que quizás somos todavía una novia media tuerta, media jorobada, ¿cierto? Puede ser. Algunos más que otros, diga, ¿cierto? Diga, descríbase usted nomás. No, pero es cierto. Pero no por eso podemos juzgar y criticar la iglesia. Porque Dios, cuando piensa en la iglesia, Él piensa en una iglesia con amor. Y así debemos pensar nosotros. Una iglesia con amor. Porque o si no nos vamos a transformar en mutiladores del cuerpo. Y Dios odia a los mutiladores. Dios aborrece a los que ponen divisiones, a los que juzgan. Y no lo digo solo a modo de nuestra congregación nomás. No lo digo solo a modo de Red Vida. Lo digo de la iglesia. Por eso, hermanos, debemos cuidarnos de hablar del pastor de tal lugar o de la congregación de tal lugar. Nosotros no tenemos que ser así. Si queremos y entendemos que el Señor quiere una iglesia unida, nos vamos a cuidar de esto. Usted puede decir amén, nos vamos a cuidar. ¿Por qué? Porque ¿sabe por qué? Porque la iglesia unida... Amén. Yo sabía que aquí hay hermanos medio, ¿cierto? No, pero la verdad, la iglesia unida, el enemigo no nos puede vencer. Sí, esto lo copiaron los socialistas, los comunistas, pero en realidad la unidad parte del cuerpo de Cristo. Y hemos aprendido, el pastor Adolfo cuando nos enseña del Borea y de la visión, que la santidad, ¿qué provoca? Unidad. ¿Y qué provoca la unidad? ¿Cierto? Cantidad. Y eso es un hecho concreto. No podemos multiplicarnos si no estamos unidos. Y no podemos estar unidos si no somos santos, si no buscamos la santidad. Y la santidad es esto: buscar la unidad. Por eso, hermanos, el sueño de Dios al pensar la iglesia, cuando Él pensó en la iglesia, Él pensó en el lugar, más que el lugar físico, el lugar que todos nosotros componemos, es donde el egoísmo se iba a ir, donde el individualismo ya no iba a existir. Y creo más que nunca, y lo denuncio, que este es un tiempo donde el enemigo cada vez más está metiendo el individualismo a la iglesia como un sutil virus que nos hace pensar que no necesitamos de nadie más, que muchos de nosotros a veces convivimos con la soledad y pensamos que la soledad va a ser una buena amiga, pero la soledad es engañosa, hermanos. Pareciera, se viste, como dice la Biblia, como un ángel de luz, pero la soledad provoca depresiones, suicidios, enfermedades. Y pareciera que cuando uno habla esto, uno dice en el mundo. Pero hay mucho de esto que se ha metido a la iglesia. El pensar solo en mí. Pero Dios, cuando pensó en la iglesia, pensó donde se acabaría la soledad, las necesidades, una comunidad viviendo en amor. Porque el deseo de Dios, el anhelo de Dios, la oración de Jesús es la unidad de la iglesia. Por eso, hermanos, Dios anhela y Dios se maravilla cuando estamos juntos. Dice amén. Pero no solo estar juntos. Tenemos que estar juntos, unánimes, en armonía. Eso es, teniendo relaciones
armoniosas, caminando juntos, conociéndonos, discipulándonos, compartiendo las cargas, ¿cierto? Orando unos por otros, que nadie quede solo. Y por eso necesitamos dar estos pasos, debemos ser intencionales en esto. Esto no viene automáticamente, esto no viene diciendo ya que me vengan a ver o que suceda. Uno tiene que ser intencional en las relaciones, en el caminar juntos, en el discipulado, en abrir el corazón, en compartir las debilidades, el exponerse, el transparentarnos, el levantar la mano cuando estamos en necesidades, cuando necesitamos confirmar algo que Dios no habló. Yo no digo Dios me habló y lo hago. Hay que sujetar al cuerpo, estar así en una relación, porque ahí es donde Dios se manifiesta. No basta solo estar juntos. Todos nosotros alguna vez hemos viajado en un bus o en un avión, no sé, y uno ahí va con mucha gente junta. Pero el hecho de estar juntos en un bus con alguien no significa que estoy unido o que estoy en armonía. Aquí habemos varios, quizás faltan muchos más, pero quizás domingo tras domingo, sábado tras sábado, usted se junta con muchos, se sienta al lado, lo saluda al principio, lo saluda al final, pero está junto. Pero Dios quiere que vayamos más allá de estar juntos. Eso es la iglesia. Por eso la oración de Jesús, su anhelo, su propósito, y aún inclusive yo podría decir la esperanza de Jesús, es que nos amemos unos a otros. Un nuevo mandamiento les doy, dijo Jesús: ámense unos a otros. Jesús dijo: este es mi mandamiento, para que el mundo crea, ámense. Entonces, a modo de pregunta de reflexión, ¿la oración de Jesús fue una oración retórica nomás? O sea, ¿la hizo porque la hizo ahí en Juan 17? ¿Oró así, como decimos nosotros, por si las moscas? ¿Oró por si acaso? O sea, ¿hizo una oración sin sentido? Jesús habrá orado pensando: el Padre no me va a responder. ¿Por qué Jesús habrá orado? Y yo no quiero que leamos todo Juan 17, después usted lo puede leer, pero quiero que leamos ahí 3 versículos. Vamos a leer Juan 17, versículo 11 y versículo del 21 al 23. Dice, esta es la oración de Jesús: ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado a estos discípulos. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos, como lo estamos nosotros. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Y quiero que leamos también otros 3 versículos de ahí de Juan 17, el 15, el 17 y el 19, que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Cuando nosotros vemos esta oración de Jesús, de verdad que esto conmueve, porque Jesús pide por la unidad y la santidad de la iglesia. Dice que sean uno. Mire lo que Jesús está diciendo: que sean uno. ¿Usted entiende esto?
que seamos uno. Jesús, Padre, que sean uno. Padre, que sean uno. Y no solo nosotros, que seamos uno, la iglesia, el anhelo. Y dice que cuando seamos uno, cuando está orando, Señor, guárdalos del mal, santifícalos. Porque volvemos, si no nos santificamos, si no somos uno, el mal cuando entra, roba la gloria del Hijo, roba la gloria de Jesús, el Hijo glorificado, cuando vivimos en santidad, en unidad. Entonces, hermano, cuando Jesús oró esto, ¿será una utopía, un sueño, una irrealidad lo que está pidiendo? ¿Sabe que a veces yo pienso, porque hay pastores, hay gente, hermanos, que piensan que esto fue algo retórico, que esto es difícil? Es difícil, pastor. Es muy difícil que seamos uno. Mira al que está al lado. Bueno, espero que no sea su esposa. Que no sea su esposa, porque ahí es peor. Pero mira a otro que no sea ni su cónyuge. Y uno dice, es difícil. ¿O no? No lo diga. Ahora mira al esposo o a la esposa. No, ahí diga, no, podemos ser uno. Porque en realidad hay parte de la unidad, ¿cierto? Pero ¿sabe? A veces cuando uno habla de la unidad, se cree que es difícil. Porque ¿sabe? En nuestra humanidad es difícil que seamos uno. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Y más como yo les decía de esto del individualismo que está, es difícil. Es difícil. Pero ¿sabe? Dios oró por esto. Jesús oró por usted y por mí. Mire, es verdad, para que nos guardara a Dios del mal. Sí, oró por eso. Para que fuésemos santos, sí, también. Pero oró para que fuésemos uno. Y para que cada día pudiéramos también dar los elementos y los pasos para ser uno. Para que fuésemos intencionales en la unidad. Que fuésemos renunciando aún, inclusive, quizás muchos de nosotros, como a mí, yo tengo que dar paso en esto, porque a veces a mí no me complica estar solo, no me complica no compartir, pero eso está mal. Está mal porque Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, ninguno solito, porque a los solitos se los come el lobo. Los solitos son los vulnerables. Y aunque diga, no, si Dios me habla, yo tengo una relación con Dios, una relación personal, está engrupido, hermano. Yo te quiero decir que Dios se manifiesta en el cuerpo de Cristo, no en lo individual. Todo en la historia, todos los que han sido individualistas, iluminados individualmente, han formado sectas. Sectas, aún inclusive sectas que han practicado el suicidio masivo. Por eso es tan peligroso cuando alguien dice, Dios me habló, pero no hay ninguna confirmación a través del cuerpo. Si uno no es que, yo creo que ustedes han escuchado a los pastores, a Mauricio, al pastor Adolfo, que hablan de esto, de que tenemos que estar sujetos uno a otro y que es importante que nadie esté solo y que tú pidas consejo, pero no es porque ellos quieran o uno quiera mandar o quiera meterse, sin nada que ver. ¿Qué gana un pastor con meterse en una decisión de trabajo, en una decisión económica, en una decisión familiar? Muchas veces no gana nada, pierde. Porque muchas veces lo juzgan, lo critican. ¿Qué se está metiendo? ¿Y qué se mete? No. ¿Sabe por qué? Es porque sabemos que en el cuerpo, en el consejo, y no solo de los pastores, sino que hay hermanos mayores, todo que uno, en la multitud de consejos, dice la Biblia, ahí está la sabiduría. Pero qué peligro es cuando uno dice, Dios me habló.
Y Dios te habló, ¿y qué más? Dios me habló que me vaya, que termine mi proceso. Ese es un chiste, algunos saben, ¿cierto? La galucha, ¿sabes? Entonces, hermano, lo que Jesús pide en Juan 17 no es una utopía. De hecho, en Hechos 2 podemos ver cómo se va cumpliendo y se cumplió, ¿cierto? Cómo la unidad vino el Espíritu Santo. ¿Y qué provocó el Espíritu Santo? Nosotros siempre nos quedamos con las manifestaciones del Espíritu, que son maravillosas. Pero ¿saben lo más milagroso que ocurrió ahí? Que lo podemos leer en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 4. Es que se constituyó la iglesia. Se formó la iglesia. El avivamiento produjo iglesia. Y dice que todos, Señor, que la multitud dice que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma, y que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, y que el pueblo, ellos tenían el favor del pueblo y con toda la gente, y cada día Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿Qué era lo que provocó eso? La unidad, el amor. Yo quiero que este pueblo granero sea cambiado. Me imagino que usted quiere que Rancagua sea cambiado. Usted quiere que todo Chile sea cambiado. Que nuestras autoridades, empecemos a ver autoridades cambiadas, confrontadas, que confiesen sus pecados. Yo quiero ver eso. ¿Y sabe? Será así. Por eso necesitamos la unidad, porque la unidad es posible. Y vuelvo a decir, porque el pueblo unido, porque así el pueblo, la iglesia, en realidad es la iglesia unida, jamás será vencida. Porque el pueblo ya me sonó medio como un hacha, ¿cierto? Y algunos de ustedes van a decir aquí, el pastor Alexis está medio rojo. Estoy rojo en realidad por el calor, ¿no? Dice Primera de Juan 4:12: nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¿Sabe? Yo sé que el pastor Mauricio y a veces los hermanos que coordinan acá siempre, yo me acuerdo también desde que me convertí, dicen que tenemos que ir al culto con expectativas, que cuando nos reunimos tenemos que ir con expectativas. Y a veces uno está mirando el cielo y ve un hoyo en el techo. ¿Cuál es la expectativa? Que no se me caiga una teja, no sé. No, cuando uno dice expectativas, es para cómo Dios se va a mover en el cuerpo. Por eso cada día tenemos que ir pidiéndole a Dios que nos abra los ojos, porque mire, es maravilloso. ¿Cuántos aquí tienen tiempos a solas con Dios? 3, 4 nomás, y los demás nadie más. Nosotros animamos a tener tiempo a solas con Dios, y son maravillosos cuando oramos, cuando Dios nos habla, lloramos en su presencia, etcétera, ¿sí o no? Es maravilloso el tiempo a solas. Pero Dios dice que su máxima expresión, me gusta esta traducción de la Biblia, dice que la máxima expresión del amor de Cristo, ¿sabe? Va a ser cuando nos congregamos, cuando estamos juntos con el hermano, con la hermana. Que no es lo mismo cuando yo estoy solo con Dios. Es lindo solo, pero es lindo juntos. Por eso es tan importante congregarnos. No es solo porque los gentiles tienen por costumbre no congregarse, sí, pero es porque es lindo, es porque Dios se va a manifestar, porque Dios te va a hablar en medio, porque Él dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, cuando estamos orando, cantando, ministrando, cuando estoy abrazado con un hermano, cuando el hermano me dice una palabra, Dios nos habla. Por eso la unidad es tan importante. Dios dice,
donde hay 2 o 3 o más juntos, yo estaré en medio de ustedes. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una muy buena noticia que compartir. Y de hecho esa fue la buena noticia y la oración de Jesús. Es que la iglesia va a ser una. Y la iglesia, porque Dios oró, va a ser como Cristo pidió, que seremos uno. Y el Padre será glorificado por Cristo, y Cristo será glorificado por la iglesia, mediante la unidad y mediante la santidad. Y no tenemos que desconocer que tenemos un enemigo. Y ese enemigo, el diablo, es verdad que te viene a poner tentaciones, es verdad que te viene a desanimar, etc. Pero uno de sus mayores ataques, ¿sabe cuál es? La división. El diablo nunca va a querer que la iglesia sea una. Por eso él pondrá obstáculos, incredulidad, para que no haya unidad. Él pondrá en nuestras mentes justificaciones. Nos justificaremos para no ser uno. Pondremos explicaciones y excusas para no ser uno. No, a este sí, a este no. No, porque yo a este le creo, a este no le creo. Y siempre el enemigo pondrá excusas. Pero aquí es donde nosotros, la iglesia, tenemos que levantarnos con fe. Y no quiero alargarme más, pero quiero solo denunciar 2 enemigos que son claves para dividirnos. Uno se llama la crítica, la murmuración y el juzgar, que en Mateo 7 Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, con la misma vara que medís serán medidos. Hipócrita, ¿cómo quieres sacar la viga del que está en el ojo de tu hermano si tú tienes, sacar la paja que está en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga? Pero concluye diciendo Jesús: no des lo santo a los perros, ni tus perlas a los cerdos, porque se devolverán y te las pisotearán y será grande tu ruina. ¿Cuál es el contexto? Yo cuando era recién cristiano alguna vez escuché que esto era que no tenemos que predicarle a los cerdos ni a los perros. Pero la verdad, los perros y los cerdos son la crítica, el juicio. Cuando yo hablo, eso se me devuelve, hermanos. Hermanos, eso se me devuelve. Y toda la santidad, todo lo lindo, todo lo espiritual que yo soy, se va a pique cuando juzgo, cuando critico, cuando hablo de los pastores, cuando hablo de los hermanos, cuando hablo del que dirige la iglesia en casa, cuando hablo de los músicos. Yo cantaría así, po. Cuando yo tengo eso en mi corazón, hermano, mira, todo lo lindo, toda la oración, toda la palabra, todo el llamado que Dios te ha dado, se te va a pique. Se te va a pique. Porque el juzgar es un mandamiento que Dios dijo que va a traer ruina a nuestra vida. El criticar, los que provocan divisiones. Y lo segundo, porque yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra. Y lo segundo, en Hebreos 12 dice que las raíces de amargura, la amargura y el rencor es otro enemigo de la unidad. Cuando yo guardo rencor y a este no lo paso, a este lo mastico pero no lo trago, yo no creo en los pastores. Mira el pastor que está hablando allá adelante. Cuando tengo amargura y no he perdonado, eso provoca división. Y digo esto, hermanos, porque creo que esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón para hoy. Nosotros acá tenemos una mesita. Hoy lo íbamos a hacer
y cuando el pastor me llamó, dijo que venían ustedes, dijimos, más mesitas, más vasitos, más pancitos para compartir. Como dice mi mamá, se le echa más agüita a la olla, ¿no? Pero qué importante, algo que Jesús dejó establecido fue la cena del Señor. Pero Él lo dejó establecido en la iglesia y fue una práctica, porque eso cuidaba a la iglesia de la división. De hecho, Pablo, cuando habla en 1 Corintios 11, él comienza dando una advertencia a los corintios. Le dice, he sabido que ustedes están divididos. He sabido que ustedes no se tragan, no se pasan, murmuran del otro. Y por eso después dice, bueno, sé que esto tiene que ser así, les decía a los corintios, para que se manifiesten los que son hijos y los que no son hijos. Y después al final, después de la Santa Cena, o cuando está eso, él dice otra cosa. Dice, hermanos, les pido que disciernan el cuerpo, porque hay algunos de ustedes que están enfermos. Algunos, inclusive a los de Corinto, habían muerto porque la amargura y la división no la habían practicado. Entonces, hermanos, yo no sé si aquí te tienes que, antes de pasar a la cena, que el pastor la va a dirigir, tú te tienes que arreglar. Quizás es con alguien que no está aquí, puede ser. O puede ser que esté aquí, pero para que no se vea que fuiste y el otro hermano está escuchando. Lo hagas después, pero frente a Dios digas, yo me voy a arrepentir de esto. Yo he hablado del pastor, he hablado del hermano, de la hermana, he hablado de otro pastor. Porque Jesús oró por esto, hermanos. Y siento, no es la palabra siento, creo, de verdad creo, que el verdadero avivamiento va a venir en la unidad. Y vuelvo a leer Juan 17, del 21 al 23, que dice, te pido que se mantengan unidos, diga mantenerse unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, diga estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros, diga ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta. Amén. Póngase en pie.